serie que me encanta, Somos Iglesia. Y la semana pasada estuvimos viendo algunas cualidades de una super iglesia. Pudimos ver 3, hay cualidades que están en Hechos 2, en Hechos 4, y estuvimos ahí sintiéndonos confrontados y animados por las cualidades de una super iglesia. Y hoy vamos a seguir avanzando un poco más en cuáles son las cualidades de una super iglesia. Así que vamos a ir a nuestro texto. Mi título hoy es muy original, es Super Iglesia parte 2, porque seguimos hablando de lo mismo, así que ese es mi título hoy. Así que vamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a tener ahí nuestra lectura. Hechos 2, 41. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y el siguiente punto, vimos 3 puntos la semana pasada, podemos ir adelante en las diapositivas. Vimos que una super iglesia, veíamos ahí en el texto, en el primer versículo que leíamos, está firme en la verdad. Una super iglesia vive como una gran familia. A veces por la tradición, por nuestras agendas tan ocupadas, solo venimos al servicio a ver el cuello del que tenemos delante, pero eso no es el diseño de la iglesia. El diseño de la iglesia es una gran familia que viven juntos, que comparten, que se ayudan, que se animan, que se buscan, que quedan entre semana, que viven juntos la vida, mucho más allá de ver el cuello de otra persona un domingo. Eso ni siquiera está en el diseño. Si funciona como ahora y puede ser bueno, lo hacemos, pero no es el diseño, no es la base de lo que es una super iglesia. Y luego veíamos que una iglesia viene a la mesa de Jesús, a partir el pan, a compartir la copa, a recordar que tienen un Señor que les salvó, un Señor que les espera, que viene un reino y un lugar mejor. Y vamos a ver nuestro primer punto hoy, el cuarto rasgo de una super iglesia, que una super iglesia, decía nuestro texto, que estaban firmes en la oración, decía. Una super iglesia ora, porque están necesitados y están asombrados. ¿Sí? No sé si has conocido alguna vez a una persona que siempre te está contando la misma historia. Puede ser un amigo que pasan los años y siempre cuando hablas con él te cuenta el mismo problema. Esa raíz que tiene ahí, la misma cantinela, una y otra vez, hasta que estás harto de oír la misma historia. Ya cuando lo ves venir, estás temiendo que te saque el mismo tema, el mismo problema. Incluso con personas muy interesantes, me ha pasado personas que he querido conocer, que he querido escuchar, pero que luego me doy cuenta que también repiten las mismas cosas, los mismos temas, las mismas enseñanzas, hasta que ya estás cansado de escuchar a esa persona, por muy interesante que fuera. Parece que tiene siempre la misma conversación una y otra vez. Y así en ocasiones es como nos sentimos cuando oramos. La oración es algo muy trascendente, pero sencillamente es hablar con el ser que creó todas las cosas. Y ese ser es interesante. Un ser que ha traído a la existencia todo lo que es interesante. Entonces, ¿cómo puede ser que hablar con Él sea algo parecido a tener la misma conversación siempre y se convierta en algo rutinario? Pero confieso que a mí me ha pasado. Si me permiten ser un poco vulnerable hoy, a veces es difícil, a veces sentimos que nuestras oraciones no pasan de 30 centímetros más allá de nuestro cuerpo, nos sentimos solos, no nos sentimos escuchados, o a veces sí tenemos una conciencia de que Dios está con nosotros, que la oración tiene sentido, pero
Llega otro día y sientes que estás diciendo las mismas cosas. No tienes ese peso de relevancia, de sentido, de estar hablando con el ser más interesante del universo. ¿Por qué suceden estas cosas? De esto quiero que hablemos juntos hoy. Y lo último que quiero traer es un sentimiento de culpa o de condenación. La oración es para los hijos de Dios y cantamos antes una canción extraordinaria que habla de la libertad que tenemos en Jesús. Lo que quiero es que nos acerquemos juntos a este tema, a ver si podemos dar un pasito más allá en nuestra vida de oración. Así que vamos a estar reflexionando un poco en esto y acercarnos a Dios en este sentido. Hay dos problemas que yo identifiqué con el tiempo y en proceso, etcétera, que en mi vida de oración estaban siendo un obstáculo. Por un lado, no lo había incorporado a mis rutinas normales. Quizás lo estaba queriendo encajar en un momento de mi día o de mis rutinas que no encajaba. Entonces se hacía pesado, no tenía la energía, lo que sea, no encajaba en mi rutina. Y hablaré un poquito más de esto luego. Y por otro lado, estaba orando de forma monótona y no estaba orando de forma bíblica. Y tuve que empezar a descubrir, a pensar, a leer y a avanzar en este sentido. Y hablaremos un poquitín también de estos descubrimientos. El título que le di a este punto, el cuarto punto en el que quiero que estemos hoy la mayor parte del tiempo, es una super iglesia ora, y luego dice asombrados y necesitados. Y podríamos hablar de muchas cosas, de dónde fluye la oración, por qué oramos. Y para responder a esta pregunta tenemos que empezar diciendo que oramos porque Dios es Dios. Oramos por el asombro que Dios genera en nosotros. Oramos porque Dios es nuestro Dios. Entonces la oración en primer lugar fluye del asombro. Este debe ser el primer motivo porque hay muchos malos motivos. Puede ser la culpa, puede ser el miedo. A veces oramos para quizás cumplir o llegar a un nivel o cumplir con las expectativas religiosas o lo que sea. Intentamos tener ese momento de hablar con un Dios que nos está escuchando. Hay muchas motivaciones equivocadas, podíamos llenar papel. Pero hay una motivación correcta y es el asombro. En un mundo ideal, esto luego es una lucha, pero en un mundo real sería una respuesta automática a un Dios asombroso. Como cuando cantamos. Estás experimentando que Dios es asombroso y necesitas expresarlo. Es algo natural en el ser humano. Cuando te pasan cosas buenas necesitas expresarlo. De repente un familiar se operó y salió bien y necesitas expresarlo, decir algo, aplaudir, llamar a alguien. Funcionamos así. Parece que la alegría no es completa hasta que no la expresamos. Imagínate retener la alegría o retener la tristeza. Reventaríamos. Y así es con Dios. La oración es un desborde de quién es Dios para nosotros. Y vamos con Dios por el asombro que nos genera, por lo que significa Él para nosotros. En su sentido más primario, los hijos de Dios, libres de culpa y de condenación, porque son hijos, oran a Dios porque Dios es su Dios. Con toda libertad, sabiendo que Él es nuestro Padre, que nos mira con buenos ojos, que hay libertad en su presencia, que hemos sido perdonados, porque nuestra fe, sabemos, no depende de nuestro rendimiento, depende del rendimiento de Jesús, y Jesús cumplió, pagó por nuestros pecados, a cabalidad, lo hizo totalmente. Hemos sido perdonados y limpios y podemos orar sin culpa e ir a nuestro Dios. Y la segunda, porque estamos necesitados. Esta es otra gran motivación para orar, porque realmente necesitamos ayuda emocionalmente, espiritualmente, físicamente, financieramente. Somos un pozo de necesidad todo el tiempo, ¿no? Y me contaba un amigo que estaba haciendo algunas cosas con su líder de ministerio y tal, y fueron a hacer una gestión a un banco. Tenían que arreglar un papel o pedir un papel, algo sencillo, ¿no? Y este líder de ministerio le dijo a mi amigo antes de entrar, vamos a tener una oración rápida antes de entrar. Y la tuvieron y tal, pero mi amigo me confesaba que en ese momento él pensó, orar para entrar al banco si simplemente vamos a hacer un trámite, ¿no? Su reacción natural, aunque no se lo dijo a su amigo, fue, vale, fue como no es necesario para entrar a un banco a pedir un papel o firmar un documento o pedir lo que quiera que sea que iban a pedir, orar.
Y esa sensación, esos sentimientos encontrados en su corazón, le llevaron a concluir que él realmente no estaba dependiendo del Señor en todas las cosas. Porque cuando nos sabemos necesitados, acudimos más a Dios. Jesús hablaba de los enfermos. Cuando tú sabes que estás enfermo, vas al médico. Pero si estás enfermo y no lo sabes, tienes algo ahí que está pasando, pero no lo sabes, no vas al médico. Entonces, cuando tenemos una conciencia profunda de que estamos necesitados a todos los niveles, vamos a ir a aquel que puede satisfacer esas necesidades, que es nuestro Dios. En última instancia, oramos, vamos a Dios, porque le necesitamos para todas las cosas, para todas las cosas. Así que déjame animarte a orar. Y mientras te hablo a mi corazón también. Primero, decía, a mí me costaba mucho orar. Esta iglesia encontró momentos, dice que se encontraban de casa en casa, incluyeron estas dinámicas con mucha naturalidad a sus rutinas, ¿no? Y a mí me costaba mucho orar porque no había un momento en el día, por la mañana no me enteraba de lo que estaba leyendo, me quedaba dormido, lo intentaba por la noche, tampoco me funcionaba, no conseguía encontrar un momento que me funcionase. Y a veces no es tan fácil encontrar un momento. Y al final, en mi experiencia, mi momento es normalmente seno ligero, así que recién me levanto, yo desayuno, me aseo un poco y desayuno. Y me di cuenta que desayunar me despertaba, porque el sistema digestivo tiene que comenzar a funcionar, el cuerpo tiene que ponerse a funcionar porque estás comiendo, me despertaba. Entonces, mientras desayuno, mientras disfruto de una tostada, que siempre es una tostada con crema de cacahuete, que me encanta, un café, abro mi Biblia y comienzo. Lo incorporé a mi rutina y casi no me da trabajo y puedo disfrutarlo. Entonces, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo es tu día? Quizás tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana por tu trabajo y por la mañana no es negociable, pero quizás rompes la mañana para parar a tomar café y puede ser ahí un buen momento en tu rutina. Quizás es a media tarde. ¿Hay algún momento en tu rutina, en los ritmos de tu vida, que pueda encajar un momento en el que puedas disfrutar? De quizás abrir el móvil, abrir YouVersion, ver el versículo del día, responder a ese versículo en oración y ser consciente de tu Dios y ir a tu Dios en oración. Pero encuentra un momento en tu rutina. Y luego, encuentra una manera viva y bíblica de orar. Para empezar, hay un montón de estereotipos por las películas, por la religión, por la tradición, por las cosas que hemos visto. Hay un montón de estereotipos que aunque no los hemos hablado y no los hemos enseñado, las cosas que están en nuestra cultura, a nuestro alrededor, las absorbemos como cosas que debemos hacer sin darnos cuenta a veces. Por ejemplo, algo tan sencillo como orar con los ojos cerrados. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que debemos orar con los ojos cerrados, lo sabemos. Pero a que tenemos como una norma interna de que si vamos a orar hay que hacer así. Es como algo del contexto, como es lo que siempre hemos visto, es lo que culturalmente vemos, eso lo absorbemos como aprendizaje sin darnos cuenta. Y esto te pasa con todo en la vida, a todos los niveles, no solo con la oración. Aprendes de lo que vas viendo, se vuelve normal para ti lo que ves a menudo a tu alrededor. Y cuando vamos a orar, a hacer así, sobre todo cuando ves a los niños, vamos a orar y muchos hacen, no sé, se trincan. Y está bien. Yo a veces, sobre todo cuando predico, que os tengo a todos aquí mirándome, me ayuda al final cuando digo vamos a orar, cerrar los ojos para concentrarme en el Señor, ¿no? Y dejar de ver todas vuestras miradas. Pero a veces en casa cuando oro por mis hijas me encanta mirarlas a los ojos. O en cualquier momento puedes orar caminando, puedes orar en el coche. Incluso puedo estar orando ahora mientras predico. Entonces, si te ayuda a cerrar los ojos, genial. Pero no hay ninguna norma que lo diga. Nosotros en casa, por ejemplo, por la noche, mientras estamos comiendo, el primero que va terminando empieza a leer algo, lo que estamos leyendo en ese momento, y comenzamos a orar con toda naturalidad. Quizás hay algunos todavía que están terminando de comer, alguno expresa una necesidad, pues mientras miro a mi hija, Señor, pues cuida a Noah en esto, a Ana en esto, Ana ora por algo, y intentamos hacerlo con toda naturalidad. Dios es trascendente, le respetamos, le tememos, pero es nuestro Padre y podemos orar con toda naturalidad. Entonces, una reflexión bonita es pensar en qué estereotipos estamos arrastrando que hacen de la oración algo como rutinario o tedioso, incluso no bíblico. Hay muchas cosas, incluso la postura.
A veces estamos en un círculo de pie o en algún lugar en una casa y vamos a orar y como que sientes la necesidad de sacar joroba o de coger una postura o ponerte ciertas ropas. Y decimos que sí, la oración es algo trascendente. Cuando oramos hablamos con el ser del universo. El ser que cuando no había nada trajo algo a la existencia, el creador de todas las cosas. Pero en definitiva es hablar con nuestro Padre. Es hablar con Dios. Entonces podemos hacerlo con toda naturalidad. De hecho, Jesús cuando oraba, hay algunos textos en los evangelios que dice, y mirando al cielo, Jesús hacía, abría los ojos para orar. Entonces, oremos como mejor nos funcione. Hay gente que les funciona orar paseando, mientras va en el coche a algún sitio, mientras hace alguna cosa, escuchando música. Busca una manera en la que te funcione y rompe con estereotipos que quizás se están convirtiendo en una dificultad más que en una ayuda. Entonces, tenemos muchas cosas acerca de cómo orar, romper con los estereotipos, buscar una manera que funcione para nosotros. A algunos les funciona mucho orar con otros. Oran a solas de alguna manera, pero les encanta orar con otros. Eso es súper bíblico. Orar comunitariamente, pues busca a personas. Comparte con algún amigo por WhatsApp, mira, ora por esto. ¿Y tú por qué quieres que ore? Oro por esto. Y en ese momento están los dos orando. O incluso cuando estás con alguna persona que te ha contado algo, quizá al terminar ahora nuestro servicio, Lidia se me acerca y me dice que esta semana le ha estado doliendo la musculatura de la mandíbula, pues yo con toda naturalidad, sin cambiar de postura, puedo decir, Señor, cuídala, ayúdala, espero que estés mejor esta semana, mucho ánimo, Lidia. Y tengo una oración con toda naturalidad, sin romper el ambiente, sin generar un momento incómodo, podemos una y otra vez conectar con nuestro Dios y orar. Entonces, en cuanto a cómo orar, podemos hablar. Y según la cultura y según muchas cosas esto puede cambiar, pero ¿qué orar? ¿Cuál es el contenido de la oración? Llegando al final de este punto acerca de cómo orar. En la Biblia encontramos todo tipo de oraciones. Entonces, si te preguntas cuál es el contenido de la oración, pues es como preguntar cuál es el contenido de una conversación. Pues depende. Si estás triste, expresa tu tristeza. Si estás frustrado, expresa tu frustración. Hay salmos ahí del salmista diciéndole a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? No entiendo nada. Incluso quejas en contra de otro. Señor, juzga a esta persona y todo tipo de salmos. Si estás contento, exprésalo al Señor. Entonces podemos expresar todo aquello que tenemos en el corazón. Este es el punto más natural de la oración. Cuando nos paramos, según cómo estamos, según las necesidades que hay, según lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo está nuestra ciudad, nuestros familiares, lo que sea, oramos. Esto lo entendemos todos de manera muy correcta. Ahora, esto corre el peligro de día tras día convertirse en una rutina. Si tú quieres convertir la oración como en un hábito o algo que haces a menudo, que llegue el siguiente día y que vuelvas a decir, pues Señor, gracias por este día, gracias por esta silla, por mi casa, y que llegue un momento y como que te quedes sin conversación, porque día tras día, y que parezca que estás teniendo siempre la misma conversación. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia nos lo dice, lo que podemos hacer. En la Biblia encontramos diferentes maneras de darle contenido a la oración. Una es los salmos. ¿Sabías que los salmos es un libro de oración? Es que esa es su función. Es un libro para alabar a Dios, es un cancionero, pero también es un libro de oración. Entonces puedes abrir un salmo, diferentes salmos, por ejemplo. El Salmo 25, podríamos abrir el Salmo 23, sería el más fácil, ¿no? Pero vamos a abrir el Salmo 25, o el salmo en el que estés. Entonces quizá vas a orar, no quieres tener la misma conversación, estás con tu mente en blanco, lo que sea, pues vas a que el Señor te hable para que tú puedas contestarle. Vas al libro de oración, tenemos un libro de oración para darle contenido a nuestra oración. Entonces lees ahí, a ti Señor elevo mi alma. Y ya estás orando, estás experimentando, mi Dios, en ti confío. Y puedes darle contenido, Señor, esto es difícil, pero ayúdame como el salmista a confiar en ti. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su confianza y su esperanza jamás será avergonzado. Ayúdame, Señor, a confiar más en ti. Y Dios te va hablando y tú vas respondiendo. Incluso las palabras del mismo salmo las haces tuyas, lo dices con tus palabras. Y eso es oración. De hecho, es una oración súper bíblica. Los Salmos es un libro para orar. Así que cuando no tengas contenido, cuando notes que estás teniendo la misma conversación, ve a los Salmos.
y ve orando los salmos. Tienes 150, o sea, solo tienes que repetirlo una vez al año. De hecho, el 119 te da como para un mes. Así que puedes orar y no vas a sentir que estás teniendo siempre la misma conversación. Y esto le va a dar contenido a tu oración. Y luego, otra manera extraordinaria, poco conocida, de darle contenido a nuestra oración es el Padre Nuestro. Sabemos lo que es, ¿verdad? Culturalmente, por lo menos en nuestro país, sabemos lo que es. A lo mejor no lo tenemos totalmente interiorizado, pero sabemos lo que es. Y voy a repartir para los que son de la vieja escuela, ¿me puedes ayudar, Ser? Unas cuadrillas, uno por familia, o como sea. Y luego por el chat de la iglesia, a los que les guste verlo ahí en la pantalla. Os voy a pasar lo mismo que está repartiendo Ser, quizás se ve incluso más definido. Porque quiero que terminemos ahí hablando un poquitín del Padre Nuestro, de por qué Jesús nos dio el Padre Nuestro. Ahí lo estoy poniendo ya en el chat de la iglesia. Ahí suenan todos los móviles. Si leemos el texto en Mateo 6, Jesús, justo en el versículo antes del Padre Nuestro, el Padre Nuestro empieza en el versículo 9, el versículo 6, ¿sabes lo que dicen? Dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Está diciendo, no repitáis las mismas cosas, o no oréis palabras vacías, o no oréis palabras sin sentido. Entonces, solo hay que leer el versículo antes para entender que el Padre Nuestro no está para repetirlo sin sentido. No está para repetirlo sin pensar en su contenido. No es como una fórmula mágica que si te pasa algo, un par de Padre Nuestros y seguimos adelante. No es la idea, porque Jesús está diciendo que no hagas eso. Luego dice, después de decir que no usemos vanas repeticiones, depende de la traducción, que no oremos sin sentido, que no oremos palabras vacías, todo esto, ¿no? Dice el versículo 9, vosotros pues orad así. O sea, quiero hacer un poco de énfasis porque conocemos el Padre Nuestro, está ahí, pero a que no lo usamos para orar. En cambio, Jesús, Dios Todopoderoso, nos dijo, vosotros pues orad así. Así es como tenéis que orar. Y quiero proponerte, y no estoy descubriendo la pólvora, ¿vale? Esto muchos maestros lo enseñan. Quiero proponerte que el Padre Nuestro no es algo para repetir, ni siquiera es como una teología de las partes que una oración debe contener, sino que son 7 temas de conversación. 7 temas de conversación, tienes 7 puntos en el móvil o en la cuadrilla, para darle contenido a tu oración y que la oración sea amplia y profunda. No limitarnos a los temas de urgencia. Señor, mi hijo, mira que está pasándole esto, mis finanzas, lo que más te urge, lo que más tienes en tu corazón, lo que más te está doliendo, sino abrir la oración, abrir la temática, abrir las cosas por las que oramos. Entonces, ¿cómo se utiliza como temas de conversación? Pues no es repitiéndolo, sino yendo a través de los temas de conversación. ¿Y cuáles son los temas de conversación? Pues son estos. Se puede dividir de otras maneras, ¿vale? Incluso tú puedes encontrar 6 temas, hay quien lo divide en 10 temas. A mí me gustan en 7 temas, además el 7 me mola. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí, cuando ya lo tienes interiorizado, ni repites la frase, pero ¿cuál es el tema? Recordar que Dios es tu Padre. Ahí está, puse entre paréntesis, de la forma más breve que pude, un poco, ¿no? De cuál es el tema. Recordar tu identidad, recordar que eres un hijo de Dios, que Él te ama profundamente, que eres aceptado, que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y depende, hay días que eso puede ser como muy melancólico porque has tenido una mala semana, hay días que puede ser simplemente una palabra, una frase de, Señor, otro día sigue siendo mi Padre, o lo que quieras, lo que necesites. Quizás necesitas pensar en eso un rato y hablar con Dios de eso un rato. De hecho, estos temas puedes hablarlos con Dios en 2 minutos o en 1 hora. Depende de la conversación que quieras tener. Entonces, en primer lugar, el primer tema de conversación que Jesús, Dios del universo, nos dijo, orad así es, recuerda quién eres.
Recuerda que Dios es tu Padre, recuerda quién es Dios, recuerda tu identidad, que va mucho más allá de lo que eres laboralmente, de tus éxitos esta semana, de cómo te sientes. Eres quien Dios dice que eres. Y si tu fe está en Jesús, eres un hijo perdonado, aceptado y amado incondicionalmente por pura gracia. Eso es lo que eres. Y ese es el primer tema de conversación. El segundo tema dice, sigue el Padre Nuestro diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es el tema ahí? Es muy amplio, ¿no? Depende de tu circunstancia, de tu ministerio, de tu rol en tu familia. Pero Jesús está diciendo, venga a tu reino, que tú seas el rey de mi vida, que tú estés liderando lo que hago, que tú estés controlando lo que hago, que tus deseos sean mis deseos, que camine como tú quieres caminar, guíame en este día. Trae tu reino a mi vida, también a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad. Ayúdame, ¿cómo puedo hacer hoy de mi ciudad un lugar mejor? Traer tu reino, traer tus valores, traer tu diseño para todas las cosas. Y sigue una extensión de esta frase, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. ¿Cómo puedo hacer hoy tu voluntad, Señor? Guíame en tus propósitos hoy. Tengo que tomar estas decisiones, ayúdame, tengo que enfrentarme a estas circunstancias, ¿cómo lo hago? Trae tu reino, ven a reinar, lidera mi vida, mi familia y un vistazo a la eternidad también. Venga tu reino, me espera un lugar mejor en la eternidad, un reino mejor, una tierra mejor. A veces necesitamos recordar esa esperanza. Cuando la vida se hace difícil, puede que tu única esperanza sea, un día vendrá un lugar mejor. Un día estaré con mi Señor. Y en este segundo tema de conversación puedes consolarte en eso. Ya a veces Pablo lo decía, ¿no? Si no fuera porque hay un lugar mejor, porque voy a resucitar un día, mi vida no tendría sentido, porque vivo de cárcel en cárcel, de azote en azote, de naufragio en naufragio, de sufrimiento en sufrimiento. Su única esperanza a veces era, venga tu reino, un día estaré contigo. Haz tu voluntad. Tercer tema, danos hoy nuestro pan de cada día. Pide lo que quieras. Aquello que necesitas, aquello que deseas, tus sueños, ponlos en las manos del Señor, pide. Wow, luego perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál es el tema ahí? Jesús quiere que este tema esté en nuestras oraciones. Ahí puse sanidad para el corazón y para las relaciones. Un momento para recordar cómo están tus relaciones, porque dice, perdona mis ofensas o mis deudas, como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, está guardando resentimiento, hay situaciones del pasado no arregladas, hay cosas que quizás tuviste en las conversaciones que tenías que tener, pero no lo has soltado, no lo has dejado ir. Gracias a pasar tiempo en este tema, yo sané muchas cosas en mi corazón. Pues me paraba aquí, me toca este tema, Señor. Y vienen circunstancias, personas que, sí, tuviste las conversaciones, pero aún tienes resentimiento, cosas familiares, muchas cosas que poco a poco fui soltando. Y aún poco a poco vienen cosas, ¿no? Y, Señor, si yo también soy un ficha, tantos fallos que yo he cometido, he hecho sufrir a personas, necesito tanto tu gracia, así que ayúdame a perdonar, ayúdame a soltar. Perdóname como perdono. Y vas a encontrar en este tema de conversación sanidad para tu corazón. Y necesitamos volver sobre este tema una y otra vez, porque las relaciones siguen rozando y los problemas siguen surgiendo. Arreglas un problema y a la semana siguiente te metes en otro y las relaciones siempre están en tensiones. Por eso necesitas una y otra vez traer sanidad a tu corazón, perdonar, soltar o ser recordado de, tengo que tener esa conversación. Tengo que solucionar esto. Un tema extraordinario. Jesús quiere que esto esté en nuestra vida de oración. Y luego lucha espiritual. Hay tantos textos, ¿no? Que el diablo está como león rugiente, está buscando a quien devorar, está maquinando. Primera de Pedro, en Efesios, muchos textos que hablan de estas realidades. Aunque sabemos que nuestro Dios está en control, que Él es más poderoso, Jesús quiere que la lucha espiritual esté en nuestras dinámicas de oración. Entonces pide protección. Primero de ti mismo, dice, no nos dejes caer en tentación. Señor, guárdame de mí mismo, de mi propia oscuridad, de mis tentaciones, de cuando soy débil.
porque creo y confieso que en ti hay felicidad y vida y tu camino es mejor. Así que guárdame de mí mismo y líbranos del mal. Y pide esto para ti, pide esto para tu familia. Si estás luchando con algo específicamente, es el momento de confesar, de pedir la ayuda del Señor, de hacer lucha espiritual pasiva, porque Dios lo lucha, su verdad lo lucha. Trae verdad a tu mente. Si hay mentiras ahí acerca de quién eres, de tu valor, del futuro, trae verdad a tu mente. Es lucha espiritual pasiva. Dios, su verdad y su espíritu lo hacen. Y el séptimo tema me encanta. Vamos a través de estos temas. A veces acabas muy agitado, depende del día, porque ves que son temas que mueven muchas cosas en el corazón a veces. Entonces al final es como una declaración de confianza de que Dios lo puede todo. Señor, llegué cansado a este punto después de pensar en todas estas cosas quizás, pero tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria para siempre. Amén. Fue idea de Jesús, no es idea mía. Jesús dijo al orar, orad así. Así que ve a través de estos temas cuando oras. Tienes un montón de maneras de orar. Empezamos diciendo que puedes orar lo que sientas, lo que quieras. Seguimos diciendo que puedes orar a través de la Biblia. Incluso yo el otro día leía en Hechos, creo que era Dorcas, que dice que era generosa y que estaba ayudando a los pobres, y convertía eso en una oración. Señor, ayúdame a tener un corazón así, como el de Dorcas. Cuando estás leyendo tu Biblia, oras al Señor. Expresas los motivos que tienes. Vas al Padre Nuestro. Te va a faltar tiempo para orar. Nunca más vas a tener la misma conversación con Dios, porque le puedes dar contenido a tu oración, y la Escritura, nuestro Dios se ha ocupado de darle contenido a nuestra oración. Así que ve a través de estos temas fantásticos de conversación. Fue idea de Jesús, así que hagámoslo, porque una superiglesia es una iglesia que ora. Y a nivel personal, a nivel comunitario, por eso dedicamos tiempo a orar, dedicamos tiempo a orar por los más débiles, dedicamos tiempo a orar por los que cumplen años, oramos por diferentes motivos, no es por rutina, por crear espacios, sino porque creemos que necesitamos estar en contacto con nuestro Dios. Porque una super iglesia es una iglesia que ora. Ojalá que nos sintamos animados a orar. Y date tiempo, date gracia. Hay gracia para el camino. Yo he sufrido por muchos años muchos sentimientos de culpa, sabiendo que debía orar, queriendo encontrar un momento para orar y no encontraba la manera de meterlo en mi rutina, en mis dinámicas, y me sentía mal y luchaba. Así que date tiempo. Hay gracia para el camino. Si eres hijo de Dios, eres amado. Pero oramos, como decíamos antes, porque Dios es nuestro Dios. Porque Jesús es extraordinario. No queremos perder esta vida sin caminar con nuestro Dios. Así que sé intencional también. Busca un momento en tus rutinas que te vaya bien. Empieza quizás con un poquito, pero ve más adelante, más amplio, más profundo, y dale contenido a tu oración. Prueba estas cosas, por favor. A veces oímos cosas interesantes, pero no las probamos. Somos cristianos, creemos en la Escritura. Tenemos un libro llamado Salmos, que es el libro de oración del pueblo de Dios. Y Jesús nos dio el Padre Nuestro para darnos temas extraordinarios para orar. Así que individualmente, entre semana, búscate con alguien. Cuando estamos de forma comunitaria como iglesia, oremos de esta manera. Así que, ¿qué os parece si terminamos orando por este tema, usando los temas del Padre Nuestro? Vamos a terminar orando juntos. Padre bueno, somos tus hijos y estamos reunidos aquí porque somos tus hijos. También porque queremos hablar tu palabra. Queremos que tu mensaje alcance a otros. Pero somos tus hijos, Señor. Y estamos celebrándolo en esta mañana, esa realidad trascendente de que nos amas incondicionalmente a pesar de nosotros mismos. Así que gracias por este regalo de una relación tan abierta contigo. Tú nunca estás fuera de línea, nunca estás demasiado ocupado, eres extraordinario. Nos diste incluso herramientas y ánimo para ir a ti y orar y hablar contigo y estar contigo. Queremos ser ese tipo de iglesia. Queremos que tu reino sea más nuestro reino.
Queremos ver más nuestra realidad a nuestro alrededor como tú la ves. Y realmente colaborar en hacer venir tu reino. Hacer de este mundo un lugar mejor con lo que hacemos, con cómo vivimos, con cómo hablamos a otros, con cómo compartimos a Jesús, con cómo intervenimos individualmente y comunitariamente para erradicar valores que tú aborreces, como son la pobreza, el comercio del cuerpo, débiles no atendidos, personas que sufren sin tener con quién hablar. Colaborar en hacer venir tu reino y hacer venir tu voluntad a esta tierra. Así que guíanos a nivel individual y a nivel comunitario para hacer venir tu reino. Danos el deseo y las oportunidades para hacerlo, la energía, la visión, todo aquello que necesitamos, nuestro pan diario, todo aquello que necesitamos para seguirte, para disfrutar de la vida extraordinaria que tú nos prometiste. Te necesitamos y perdónanos porque fallamos, todo el tiempo fallamos. Pero que cada vez que fallamos sea una oportunidad para volver a tu gracia y asombrarnos de ti otra vez. Y danos el coraje para perdonar, Señor. Danos el coraje para soltar aquello que debemos soltar, para seguirte, para no seguir sufriendo por cosas que quizás no podemos solucionar, o no seguir sufriendo por escenarios que nos estamos imaginando que quizás nunca van a ocurrir. Danos el coraje de soltar, Señor, de perdonar, de dejarlo en tus manos. Tú harás justicia. Y vivir libres y poder desarrollarnos. Que puedas seguir haciendo la restauración que un día comenzaste en nosotros. Y guárdanos del mal, Señor. Estamos en una nueva etapa, quizás individualmente, quizás como iglesia, y nuestra oscuridad, el mundo, el enemigo, no está contento. Y esto nos da temor, Señor, y venimos a ti a decirte, guárdanos del mal, Señor. No queremos tropezar, no queremos caer en extremos, queremos caminar en tu reino, en tu luz, en tu verdad, ser una iglesia dinámica, vivir nuestra fe a nivel individual, de forma dinámica, de forma bíblica, de forma viva. Así que guárdanos del mal en todos los sentidos. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.